¿Feliz sábado? Amén. La llamada que el amigo no quiso responder. Mateo dijo: estoy muy ocupado en este momento. Sonó su teléfono y dijo: ¿a quién se le ocurre llamar en este instante? Sacó su teléfono de su bolsillo, miró la llamada y, para sorpresa, era su amigo Juan. Y dijo: voy a aceptar la llamada, a ver qué quiere. Él aceptó la llamada y escuchó las palabras de su amigo. Juan dijo: amigo Mateo, por favor, necesito que vengas. Estoy a hacer algo terrible con mi vida. Mateo colgó el teléfono y dijo: lo siento mucho. Dijo: lo siento mucho, pero estoy ocupado. Alguien más va a socorrerle. Estoy seguro que alguien lo hará. Pasó las horas y al día siguiente recibe nuevamente una llamada, pero esta vez era la mamá de Juan. Le dice: tu amigo Mateo te llamó ayer, revisé su teléfono y te llamo ahora porque eres amigo de la familia. Y quiero decirte algo muy importante. Fuiste la única persona que llamó porque mi hijo está muerto. Apreciados, la llamada que recibió Mateo era el último auxilio que Juan estaba solicitando. Mateo nunca olvidó que ese día debía tomar el teléfono, hablar con su amigo e ir en busca de él donde estaba, para que de esa forma, con los consejos que pudiera darle, su amigo no se hubiera suicidado. ¿Saben? En la Biblia encontramos también a un hombre llamado Jonás. Él recibió una llamada de Dios, pero no fue una llamada por teléfono. Dios le habló directamente. Él escuchó su voz. El mensaje fue claro. El mensaje era urgente. Se trataba de ir a predicar para salvar a una gran ciudad. Sin embargo, Jonás, dice la Biblia, que decidió huir de esa responsabilidad, de ese trabajo. Pensó que nunca viviría las consecuencias de esa decisión. En esta mañana veremos tres cosas a la luz del libro de Jonás que sucede en la vida de algunos cristianos, pero que Dios desea que no suceda en la vida de todo cristiano. Muy bien, vamos a abrir entonces nuestra Biblia y ¿me pueden proyectar la presentación de diapositiva y el apuntador? Primera enseñanza: Dios manda que prediques aunque está lejos el lugar. Dios manda que prediques aunque está lejos el lugar. Y saben, Dios mandó a Jonás porque Jonás tenía una responsabilidad. Y no lo digo yo, la palabra de Dios lo dice. Abramos nuestra Biblia en Segunda de Reyes 14:25. Segunda de Reyes 14:25, y vamos a descubrir aquí que Jonás
es reconocido por Dios por dos cualidades que lo hacían único, que lo hacían responsable para desempeñar este trabajo. Segunda de Reyes 14, 25. La última parte de esto, la cual él había hablado por su siervo, Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gad Eter. ¿Cuáles dos cosas o cuáles dos cualidades, cuáles dos nombres tenía Jonás? Siervo de Dios y profeta de Dios. Amén. Y es por eso que Dios le habla a Jonás, porque era su siervo, porque era su profeta. Y la palabra de Dios menciona en Jonás capítulo 1, verso 1 al 3. El texto fue dado lectura. Vino palabra de Jehová a Jonás. ¿Quién estaba hablando? Jehová. Y aquí está el mensaje: levántate y ve a Nínive. ¿Y qué iba a hacer en ese lugar? Pregona contra ella. Ese iba a ser el trabajo que iba a realizar Jonás: predicar a esa ciudad. Sin embargo, ustedes pueden ver en la Biblia, en el verso 3, Jonás se levantó. Jonás fue obediente. Dios le dijo: levántate, Jonás. Inmediatamente se levantó. Si la historia terminara allí, usted y yo y todos los lectores de la Biblia conocieran a un Jonás obediente, porque se levantó inmediatamente. Como hoy muchos se levantan inmediatamente cuando se presenta un plan misionero. Pero al igual que Jonás, ¿qué hacen? Se levantan para huir. Porque la Biblia dice que Jonás se levantó para huir de la presencia de Dios. ¿Se dan cuenta? Jonás se levantó para huir de la presencia de Dios. Lo que Jonás no pensó: si va a destruir a Nínive por desobediente, si yo desobedezco, ¿qué puede pasar? Me puede destruir a mí también. Eso no lo pensó Jonás, porque Jonás iba a llevar un mensaje de destrucción. En el 3:4 se declara ya el mensaje de Jonás. 3:4. Su mensaje iba a ser solamente de 5 palabras. De aquí, en 40 días, Nínive será destruida. Su mensaje. De aquí en 40 días, Nínive será destruida. Eso iba a ser su mensaje. Un mensaje que no eran palabras suyas. Un mensaje que eran palabras de Dios. Dios lo estaba mandando. Él iba a comunicar la palabra de Dios. Y es algo que nosotros debemos aprender cuando somos obedientes al mandato de Dios. Debemos hablar la palabra de Dios, ¿sí? No nuestra palabra, no lo que yo quiero, no lo que yo conozco, no lo que yo deseo. Hablar la palabra de Dios. Ahora bien, la Biblia dice que Jonás se levantó, pero no para cumplir la misión. Se levantó para desobedecer a Dios. Hoy muchos cristianos, cuando se hace una invitación para hacer obra misionera, se levantan también para desobedecer a Dios. Desafortunadamente, se identifican con Jonás. Pero hay algo muy interesante al investigar de forma detallada el verbo huir. Resulta, apreciados, que el verbo huir en la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento, es un verbo que cuando lees todos los textos de la Biblia que menciona esa palabra, ese verbo huir, encuentras en la Biblia que nadie, escuche bien, nadie se atrevió
a huir delante de Dios. Solamente a Jonás se le ocurrió eso. Y se los voy a comprobar, porque la palabra de Dios no esconde nada. En Génesis 16, 6 y 8, la sierva egipcia Agar huye de Saraí. Huye de Saraí, ¿verdad? Escapó. ¿Huye de quién? ¿De Sara o Saraí? Huye. Una sierva huye de su amo. Una mujer huye de un ser humano. Génesis 31, 20 al 22. Jacob huye de Labán. La palabra de Dios lo menciona. Él ya no quiso estar allí, ¿verdad? Seguir trabajando para su suegro. Él escapó. ¿Huyó de quién? De una persona, de su suegro. La Biblia también menciona, Éxodo 2:15, Moisés huye del servicio del faraón. ¿Moisés de quién huyó? De un ser humano, del faraón. Y la Biblia sigue mostrando una gran lista. Una gran lista. Jefté huye de sus hermanos. Y así sucesivamente, hermanos. Al analizar esa palabra, el verbo huir, nadie se atrevió a huir delante de Dios. ¿Solamente quién? Jonás. Y los que desobedecen ahora también, ¿verdad? Solamente Jonás. De acuerdo entonces a los textos citados y personajes mencionados, huir, ¿qué significa? Hacer una ruptura de relación. ¿Están de acuerdo conmigo? Ellos rompieron una relación ¿con quién? Con una persona. Entonces, ¿qué estaba haciendo Jonás? Rompiendo su relación con Dios. Él con su actitud, con esa acción dijo, no quiero ser tu profeta, no quiero ser tu siervo, yo quiero hacer mi voluntad. Ojalá que nadie de los que estemos aquí tomen la actitud negativa y degradante de Jonás. Pero si está registrado en la Biblia, es porque este caso se está viviendo en el pueblo de Dios. Dios le dice a Jonás, levántate y ve a Nínive. En lugar de obedecer, ¿qué hizo? Comenzó una serie de descensos, hermanos. Si usted lee detalladamente el libro, que son 4 capítulos de Jonás, encontrará una serie de descensos. Número 1, descendió ¿a dónde? A Jope, que era el lugar donde se podía embarcar para ir ¿a dónde? A Tarsis o a Nínive. Ahí era el lugar. Él estaba en su ciudad, descendió a Jope. Y de Jope descendió ¿a dónde? Todavía no, la Biblia menciona más detalles minuciosos. A la barca. Descendió a la barca. Y después de la barca, descendió al fondo de la barca. Y después del fondo de la barca, descendió al mar, al agua. Y después descendió ¿a dónde? En el vientre de un pez. ¿Se dan cuenta todo lo que pasó en la vida de Jonás por su desobediencia? Una vida de descenso por no obedecer a su Creador. Yo quiero decirles, hermanos, que la vida de descenso en unos cristianos es literal.
al no involucrarse en la obra misionera, su vida va en descenso. Así como Jonás. Y lo terrible, que yo nunca lo quisiera ver en la vida de algunos hermanos o de algunos cristianos, es que cuando llegan al límite de la gracia de Dios, en este caso, Jonás llegó al interior del vientre de un pez. ¿Saben, hermanos? Jonás vivió el juicio de Dios. Y se lo voy a demostrar, porque la Biblia enseña que tragar significa juicio. En la Biblia está lleno de enseñanza de ese verbo, tragar. Abran sus Biblias conmigo. Génesis 41, 7 y 24. Espigas y vacas flacas fueron tragadas por... Aquí en este caso podemos ver, ¿no? Las vacas flacas tragaron a las vacas gordas. Los trigos que no estaban muy llenas tragaron a las que sí estaban llenas. ¿Por qué? Porque Dios estaría ejecutando un juicio ¿para quién? Para la gente de ese tiempo. ¿Sí? Es un juicio. Cuando abrimos la Biblia en Éxodo 7:12, la vara de Aarón se tragó la vara de los magos. ¿Quién estaba haciendo juicio allí? Dios. ¡Pum! Tragó la vara. Es un juicio que Dios ejecutó en ese momento para esas personas. La Biblia sigue dando detalles. Éxodo 15:12, hombres tragados, juicio, extendiste tu diestra, los tragó la tierra. Número 16, 30 y 32, en la rebelión de Coré, Datán y Abiram. La Biblia dice que la tierra abrió su boca y los tragó a ellos. Número 16, 32. Fueron desobedientes. El salmista, en Salmo 21, 9, 35, 25, 69, 16, 106, 17, 124, 3, menciona que a través de súplica que Jehová no permita que el abismo lo trague. ¿Se dan cuenta? Y la lista continúa. Isaías 25, 8, cuando Dios destruirá la muerte para siempre, ¿qué va a hacer? Sorbida será la muerte, tragada. Juicio de la muerte, desaparece. Entonces, tragar significa ¿qué? Juicio. ¿Qué pasó entonces con Jonás al ser tragado por un pez? Hermanos, lo que pasó es que Dios trajo juicio para Jonás. Miren, así, trajo juicio. Un pez, ¿verdad? Trajo juicio para Jonás. Y es sorprendente cuando hablamos de esto, hermanos. A mí, la verdad, me da escalofrío. ¿Por qué? Porque Dios no actúa con juicio sin antes revelar su misericordia. Y yo le voy a demostrar a través del libro de los libros, la palabra de Dios, que Dios tuvo misericordia de Jonás. Incluso la Biblia presenta que rompió las reglas de la naturaleza para que Jonás entendiera que debía ir a predicar. Pero Jonás no entendió. Jonás no entendió. El pez tranquilo estaba nadando. Pero cuando Dios hizo su juicio, entonces pasó esto. Aquí está Jonás. Vamos a imaginar que este es Jonás, ¿sí? Ahí con su morralito viajando, ¿verdad? Y entonces prácticamente esto pasó. Lo tragó el pez. Dios hizo juicio para Jonás. ¿Por qué recibió el juicio de Dios?
Por desobediente. Porque no fue a predicar ¿a dónde? A Nínive. Y si Dios hizo con Jonás eso, ¿no crees que puede hacer lo mismo con usted? Miren, voy a mostrarle la misericordia de Dios. Y aquí, apreciados, tanto es el amor de Dios que hace algo anormal, algo que no está al alcance del ser humano. De hecho, Patriarcas y Reyes en la página 198 dice: mediante una serie de pruebas y providencias extrañas, procuró que hubiera un cambio en la voluntad de Jonás y en su conducta. ¿Qué hizo Dios que cambiara? La Biblia da detalles y dice que Dios le demostró a Jonás que todo, hermanos, escuchen bien, todo le obedece. Vamos a abrir nuestras Biblias. En el libro de Jonás solamente, Jonás 1:4. Jonás 1:4. Pero Jehová hizo levantar un gran viento. ¿Qué está diciendo allí? Que Dios le habló al viento. Dios hizo levantar un gran viento. ¿Y qué hizo el viento? Obedeció. Simple y sencillamente se puso violento. Y trajo turbación en esas aguas tranquilas donde Jonás navegaba a donde él quería ir. ¿Dónde era? Tarsis. Hermanos, ¿le obedeció el viento a Dios, sí o no? Entonces, ¿por qué Jonás no obedeció? Jonás no obedeció. Dios le está diciendo a Jonás: mira, el viento me obedece. ¿Por qué tú no? Siguiente. 1:17. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragara a Jonás. Miren, hermanos, es sorprendente esto. ¿Por qué? Porque Dios le habló ¿a quién? A un pez, a un animal. Le dijo: tengo una misión para ti. Quiero que hagas algo. ¿Qué dijo el animal? Simple y sencillamente obedeció. Fue y se puso en el lugar donde Dios quería que estuviera. Ahí sabía que iba a cumplir su misión. Y en el preciso momento cuando Jonás venía cayendo, ¿verdad? ¿Qué hizo? Abrió su boca. En ese preciso momento, abrió su boca. Y entonces Jonás, ¿qué pasó? Fue tragado. ¿Obedeció el pez, sí o no? ¿Obedeció el animal? ¿Por qué entonces Jonás, que era ser humano, no obedecía? Otro. La Biblia muestra, hermanos, que nuevamente Dios le habló al pez y le dijo: quiero que hagas otra cosa. Quiero que devuelvas al hombre que tragaste. Entonces, ¿qué hizo? Hizo eso. Lo vomitó en la playa. ¿Obedeció el animal? Hermanos, el mensaje es: Jonás, los animales me obedecen. ¿Por qué tú no? La Biblia sigue dando detalles, hermanos, y es maravilloso ver cómo Dios muestra su misericordia con los cristianos, con sus profetas, con sus siervos. Jehová ahora dispuso una calabacera, le habló a una calabacera, ¿verdad? A una semillita. Le dijo: vas a colocarte allí donde Jonás va a llegar y vas a crecer y le vas a dar sombra a él.
¿Obedeció la calabacera, sí o no? ¿Qué es el mensaje? Jonás, las plantas me obedecen, ¿por qué tú no? ¿Se dan cuenta? La Biblia menciona nuevamente otro incidente, que Dios habla nuevamente a un animal. ¿Y ahora qué animal es? Un gusano. Y le dijo al gusano, ve y come el tallo de la planta, para que la planta se seque. ¿Qué hizo el gusano? Obedeció el mensaje. Jonás, los animales me obedecen, ¿por qué tú no? ¿Demostró Dios misericordia con Jonás? Amén. Y con esto, hermanos, amigos que nos escuchan, Dios muestra su misericordia antes de ejecutar su juicio. Así es que si hasta ahorita todo ha salido bien en tu vida, es porque Dios ha tenido misericordia de ti. Es porque Dios te ha estado hablando de diferentes formas, a través de un accidente, a través de una enfermedad, a través de algo anormal que está pasando en tu vida. Pero te está hablando ¿para qué? Para que prediques su palabra, para que seas obediente y no desobedezcas como Jonás. Dios, apreciados, no tiene problemas con la gente, lo tiene con aquellos que le desobedecen. Ellos están en problemas con Dios. Entonces es el momento de hacer un autoanálisis en nuestra vida, ¿verdad? ¿Tengo problema con Dios? Si estás desobedeciendo en no predicar su palabra, la respuesta es sí. Y tristemente, hermanos, Jonás vivió las consecuencias de su desobediencia. Yo les puedo mostrar mucha luz en el libro de Jonás. Minuciosamente compartido cada detalle, pero el tiempo no nos alcanzaría. Solamente les comparto un poquito, hermanos, un poquito, ¿sí? Para que ustedes puedan darse cuenta de qué tipo de siervo era Jonás o qué tipo de profeta. Miren, aquí, a partir del verso 8, se encuentran una serie de preguntas que el jefe de los marineros le hizo a Jonás. Y si ustedes analizan esas preguntas, hay una pregunta que Jonás evadió, que Jonás no contestó. Y le preguntó, ¿qué profesión tienes? Él contestó, soy hebreo. ¿Eso le preguntó? No. ¿Qué debió decir él? Soy siervo de Dios, soy profeta de Dios. Ahora, no sé cuántos de ustedes alguna vez le han preguntado, ¿eres cristiano? Y tal vez al igual que Jonás lo niegas. Evades eso. Y muchas personas lo preguntan no porque vives el cristianismo, sino porque estás fallando en algo. Por eso te preguntan. Y por vergüenza de que no eres un auténtico siervo de Dios, a veces niegas a tu Creador. Apreciados, miren, en el 11, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Le preguntaron, ¿qué haremos? ¿Qué contestó Jonás? Miren, hermanos, parece inocente esa respuesta, pero la realidad es que no. Él dijo, arrójenme, aviéntenme, échenme al mar. Yo les pregunto, ¿por qué no se arrojó él solo? Si eso quería, ¿por qué no se arrojó solo?
¿Saben por qué no se arrojó solo? Porque él quería un culpable de su muerte. Y esto es fatal. Dios envió a salvar a los ninivitas y él lo estaba condenando. Él quería culpables de su muerte. Arrójeme. Él pudo arrojarse solo, pero quería culpables de su muerte. Y los marineros entendieron bien. Y lucharon, hermanos, lucharon. Se deshacieron de sus pertenencias y de tantas otras cosas. ¿Para qué? Para salvar a Jonás. Quienes no son siervos, quienes no son profetas, tratan de salvar a Jonás. No sé si a usted le ha pasado que en su casa de pronto alguien te quiere salvar. Alguien está ahí ofreciendo estudio bíblico. Alguien quiere hablarte de Dios. Y tú, como Jonás, roncando. Eso significa, cuando bajó a la nave, rar en hebreo, roncar. Jonás estaba roncando, hermanos. Muchos hoy están roncando también. Y quieren culpables de su muerte. Hermanos, Dios ejecutó su juicio. Ellos se lo echaron al mar. ¿Sí? Puro descenso en la vida de Jonás. Y es ahí cuando Jonás estaba en el vientre del pez, hermanos. Es ahí cuando estaba dentro del vientre del pez. Cuando él entonces se acordó de Jehová. ¿No te parece eso algo muy común en la vida presente? Cuando los cristianos tienen problemas, se acuerdan de Dios. Pero cuando están tranquilos, cuando todo va bien, cuando la familia está estable, cuando hay dinero, oiga, se olvidan de Dios. Jonás entonces sufrió el juicio de Dios. Y cuando él estaba experimentando ese juicio, que no fue nada agradable, entonces se acordó de Dios. Y la Biblia lo menciona en el verso 2, 1 y 2. Y ahí entonces él oró ¿a quién? A Jehová, a Dios. Es allí cuando él estaba ya incapacitado de poder salir. Es cuando él estaba acabado, rendido ya. Cuando busca a Dios. Yo quiero decirte en esta mañana, no esperes caer hasta donde Jonás cayó, para que puedas entender que tienes que predicar la palabra de Dios. No esperes vivir el juicio de Dios. Desafortunadamente Jonás vivió el juicio de Dios. Y es aquí cuando él dice en el 2:2, invoqué en mi angustia a Jehová. ¿Qué hizo? Oró. ¿Y qué hizo Dios? Misericordioso nuestro Dios. Escuchó a Jonás, como hoy escucha a todos. A quienes están ya tirados en el suelo sin poderse levantar, quienes han perdido todo, tal vez casa, tal vez auto, tal vez esposa, tal vez hijos, ha perdido todo. Porque ha sido desobediente a Jehová. Pero yo quiero decirte, dando una aplicación correcta a este mensaje, que si clamas a Jehová, Jehová te responderá. Respondió a Jonás. Y entonces Dios actuó y lo sacó de ese juicio que había experimentado. La palabra de Dios menciona detalles. Me echaste a lo profundo de en medio de los mares. Todas tus ondas y olas pasaron sobre mí. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Sigue diciendo más.
Estaba acabado. No podía salir ya de ahí. Era su final. Pero él clama a Dios. Hoy te invito a que clames a Dios. Si has sido desobediente a su mandato de predicar su palabra. Tú no eres Jonás. Y como no eres Jonás, no estés dispuesto a vivir lo que Jonás vivió. Dios, apreciados, no abandonó a Jonás, aunque Jonás trataba de huir de Dios. Importante, Jonás, después de haber experimentado el juicio de Dios, se da cuenta que es Dios quien tiene el control. Es Dios quien domina sobre la muerte, sobre el Seol. Él se da cuenta después que Dios tiene el control de todo bajo sus manos. Incluso la vida de él mismo está en las manos de Dios. Jonás se dio cuenta, pero tuvo que vivir las consecuencias de su desobediencia. Usted no se atreva a vivir las consecuencias, porque es lastimoso, es desgarrante, es duro. Muchos no aguantan, se quitan la vida. Pero clama a Dios, ¿verdad? Jonás representa al cristiano desobediente. ¿A quién representa Jonás? ¿Y usted es desobediente? ¿Sí o no? Jonás representa al cristiano desobediente que no quiere cumplir su misión. ¿Y qué es la misión? Predicar la palabra de Dios. Prefiere irse a un lugar más lejos, allá en una fiesta. Lo invitaron para un cumpleaños, lo invitaron para una boda. Tiene que viajar mucho. Y hasta allá se va. Haciendo su voluntad. Su deseo. Cuando dar estudio bíblico está allí su vecino. Prefiere irse más lejos para callar su conciencia, para escapar de la responsabilidad que Dios le ha dado. Tarsis, 2112.662 millas. Hasta allá decidió ir Jonás. Ahora, ¿cuánto era de distancia donde Dios lo estaba mandando? 497.097 millas. ¿Se dan cuenta? Ok. ¿Se dan cuenta, hermanos? Quiso ir más lejos. Como hoy, muchos van más lejos que hacer la obra de Dios. La obra de Dios está cerquita. Aquí en las calles, dando un estudio bíblico, haciendo un impacto misionero, ¿verdad? Involucrándose en los ministerios que tiene la iglesia. Ministerio de la mujer, ministerio infantil, sociedad de jóvenes, escuela sabática, todo. Pero prefieren irse más lejos, escapando de su responsabilidad. Jonás no entendió que la orden divina viene con el poder y la fortaleza para poder cumplirla. Muchos hoy se excusan y dicen, es que no puedo, es que no sé. Hermanos, la sierva de Dios dice, ¿nos hizo Dios incapaces? Ella dice, no, nunca. La incapacidad es producida, ¿por qué creen? ¿Por qué creen que es producida la incapacidad? Porque no quieren trabajar. Por eso. Eso dice la sierva de Dios. Porque no quieren trabajar. Por eso se da la incapacidad. Pero a Dios a todos les dio dones. Los que han sido bautizados, todos han recibido dones. En otra ocasión tal vez se los predique. Maravilloso mensaje de la parábola de los talentos.
El que menos recibió, recibió uno. Pero todos recibieron dones. Por eso no hay quien pueda excusarse de no predicar la palabra de Dios. Todos pueden, hermanos. Y quien no puede, si quieren usar ese término, pueden acompañar. Por eso son las parejas misioneras, ¿sí? Segunda enseñanza. Dios espera que prediques, aunque es peligroso el lugar. ¿Cómo dije? Dios espera que prediques, aunque es peligroso el lugar. Y escuché algunos que mencionaban, es que Nínive era peligroso. Pues sí, Nínive era peligroso. Les iba a mostrar unas diapositivas de Nínive. Pues no lo proyectaron, no sé por qué. ¿Saben, hermanos? Para que se den cuenta un poquito, yo quería mostrarles descubrimientos arqueológicos que demuestran que Nínive era una ciudad muy segura en aquel tiempo. Era una ciudad amurallada. Y por si fuera poco, el río Tigris cruzaba. Los enemigos, para poder conquistar a Nínive, tenían que pasar el río Tigris y después la muralla. Y posteriormente atacar. Pero nadie podía hacer eso, porque Nínive estaba bien armada. Era el mejor ejército de aquel tiempo. Incluso Nínive, Ninúa, del idioma original, que significa la diosa de la guerra. Escuchen bien, Nínive, ¿qué significa? La diosa de la guerra, eso significa. Nínive significa la diosa de la guerra. Y en tablillas de piedra labrada se han encontrado, la arqueología lo ha hecho, donde esta mujer tiene a un león. Aquí está. Tiene un león como ella quiere. Aquí está el león, ¿verdad? Tiene un león, ¿sí? Aquí está el león, ¿verdad? Miren, ¿saben que esa lo tiene así? Agarrando el cuello a un león. ¿Por qué? Porque ella se cree la cazadora del cazador. Se cree que puede hacer cualquiera con el depredador. El mensaje es, el león no le tiene miedo a nada. Se dice que es el rey de la selva. Pues ella dice, pues yo al rey de esta tierra lo agarro como yo quiero. Y en tablillas encontradas se encuentra donde ella está así. En otras tablillas se encuentra donde ella está así, colgando a un león de su cola. Y en diferentes posesiones, dando a entender que Nínive es la cazadora del cazador. ¿Quién entonces podía contra Nínive? Nadie. Por eso ellos se encargaban de hacer lo que querían. Y la palabra de Dios lo dice. Abran sus Biblias en Nahum. Ahí de Jonás, pasen 2 hojitas nada más y van a encontrar Nahum. Y aquí, ustedes van a encontrar en Nahum 2, 11 y 12. ¿Qué es de la guarida de los leones? ¿Guarida de qué? ¿Se dan cuenta? Y es por eso que al hablar de Nínive, yo no lo identificaría, hablando de animal, vamos a decirlo así, por un pez. Yo no lo identifico así. Yo lo identifico con un león. Guarida de leones. Y la palabra de Dios dice también, en otra parte, en el 12, el león arrebata en abundancia para sus cachorros. Y sigue hablando del león. ¿Se dan cuenta? Pues aunque el león arrebata para sus cachorros, la diosa de la guerra agarra al león como quiere. Así era Nínive. Y abran su Biblia entonces, o pongan su vista en el 3:1.
Y vean cómo era Nínive. ¡Ay de ti! ¿Ciudad qué cosa? ¿Cómo era Nínive? Sanguinaria. ¿Quién se atrevería a ir a predicar a un lugar sanguinario? No estoy justificando a Jonás, ¿eh? Ciudad sanguinaria. Ahí se vertía sangre. Se mataba sin temor. La Biblia mismo menciona que multitud de muertos, cadáveres sin fin, no había lugar donde poner los pies, todo era sangre. Imagínense esa ciudad. Ciudad sanguinaria. Comparemos en esta pequeña descripción a Nínive y comparemos al lugar donde Dios nos manda hoy. ¿Cuál era más desafiante? Nínive, ¿verdad? El de nosotros está tranquilo. Muy bien. La Biblia dice también, toda llena de mentira. Es decir, engaño, fraude, chisme, falsificación, no había verdad, no había honradez, nada. Fraude, falsificaban el dinero, te robaban donde quiera que estés, levantaban chismes sobre ti. ¿Te imaginas vivir en una ciudad así? Así era Nínive. ¿Es nuestro país así? ¿Es nuestro estado así? ¿Igual que Nínive? No. Igual que Nínive, no. Yo he caminado ya por más de un año aquí y nunca me han asaltado. En Nínive no pudiera dar ni 3 pasos y ya me iban a asaltar. Apreciados. Llena de rapiña, robo, saqueo. Eran implacables, saqueadores. Lo dice Isaías 33:1. Números 3:2. Chasquido de látigo. El profeta describe el sonido que emitían los látigos cuando latigaban a alguien. Eso se escuchaba. La Biblia describe también fragor de ruedas, es decir, el ruido, el temblor que produce al correr una rueda. Eso se escuchaba normal. La Biblia también dice carro que salta. Es decir, manejaban sin precaución. No veían dónde se puede pasar o quién me da permiso. Carros atropelladores. Carros que saltan. Así eran los carros de guerra de Nínive. Así es que cuando veían un carro, hazte un lado, porque si no, te llevan. Así era Nínive. En el 3:3, multitud de muertos. Son tantos los muertos que se tropiezan con ellos. En el 4, fornicaciones. Mucha fornicación había allí. La Biblia lo describe. ¿Se imaginan cómo era Nínive con estas descripciones? Hermanos, nuestro estado, nuestro lugar, nuestro país, no es como Nínive. Y como no es como Nínive, pues podemos predicar fácilmente en ella. La ciudad, Patriarcas y Profetas 198, párrafo 3 dice, no estaba desahuciada, a pesar de lo impío que era Nínive, o que había llegado a ser, no estaba completamente entregado al mal, dice Dios. ¿Se dan cuenta? Nínive no estaba completamente entregado al mal, hermanos. Y es por eso que Dios estaba mandando a Jonás. Es por eso que Dios lo estaba mandando, para que él fuera a predicar en ese lugar. ¿Sí? Entonces, Dios espera que prediques, aunque es peligroso el lugar. ¿Amén?
Enseñanza número 3, y con este termino. Hermanos, Dios da una segunda oportunidad para que predique su palabra. Y para algunos que están aquí, que no se han involucrado en la obra misionera, no es una segunda oportunidad. Tal vez ya es la cuarta o la quinta o más oportunidad que Dios le da. Porque Dios es misericordioso. Porque Dios te ama. ¿Sí? En el 3:1 de Jonás se encuentra nuevamente la palabra de Dios que vino a Jonás. Y le dice, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella el mensaje que yo te diré. ¿Qué hizo Jonás? Esta vez sí se fue. Esta vez sí se levantó para obedecer. Amén. Jonás obedece la orden celestial sin demora. Dios le dijo, levántate. Él se levantó otra vez, pero esta vez para obedecer a Dios, no como la primera vez. Esta vez se levantó para ir a predicar. ¿Cuántos en esta hora están dispuestos a levantarse para ir a predicar? En todos los proyectos misioneros que tiene la iglesia, hay que levantarse para ir a predicar. ¿Sí? Jonás entendió esto, hermanos, amigos que nos ven, hasta que vivió el juicio de Dios. Entonces Jonás entendió que debía obedecer a su Creador. Jonás entonces predicó el mensaje que Dios le dio, no cualquier cosa. Hermanos, Jonás se levantó, ¿verdad? Porque ahora estaba dispuesto a cumplir la voluntad de Dios. ¿Y qué hicieron los ninivitas? La Biblia menciona, ¿verdad? Cuando Jonás predicó, la Biblia menciona que el rey también se levantó. El verso 6, el rey de Nínive se levantó de su silla. ¿Para qué? ¿Para desobedecer la voz de Dios a través de su profeta? Para obedecer. ¿Notan la diferencia? Una persona que no tiene el temor de Dios, cuando recibe el mensaje de Dios, él se levanta para obedecer. Y yo por eso, porque es una aplicación correcta, comparto con ustedes, muchas personas que no son miembros de la iglesia adventista se levantan para predicar la palabra de Dios. Se levantan para aceptar a Dios. ¿Sí? Del 3:6 al 8 podemos encontrar que Nínive escucha el mensaje. ¿Y qué pasa con el pueblo también? Se arrepiente de sus pecados. Todo el pueblo se levantó para arrepentirse de sus pecados, para enmendar sus errores, para comprometerse con Dios y hacer las cosas bien. ¿Dónde están los que no han sido bautizados? Los que no han sido entregados su vida a Dios, pero quieren arrepentirse de sus pecados. ¿Puedo ver sus manos? ¿Habrá alguien aquí que no ha sido bautizado, pero está dispuesto a arrepentirse de sus pecados? No tengan pena. ¿Habrá alguien aquí que está dispuesto a hacerlo? Como lo hicieron los ninivitas, como lo hizo este rey pagano. ¿Saben? Dios salvó al rey y a su pueblo sin que lo merecieran.
Y es por eso que Jonás se enojó, hermanos, es por eso. Pero Jonás era tan olvidadizo, o se hacía el olvidado, que no llegó a su mente ese momento cuando él vivió la misericordia de Dios. Mejor que nadie, Jonás debía entender cuando Dios tuvo misericordia de los ninivitas. Él no debió enojarse, porque él en carne propia había experimentado el perdón de Dios. Cuando oró, Dios lo rescató. Espero que nadie se enoje aquí, porque un pecador entregue su vida a Dios. Pero Jonás se arrepintió, se enojó. Y tanto fue su enojo, hermanos, que los dos últimos versículos de la Biblia, o versos de la Biblia, que habla sobre Jonás, se habla de su enojo, tristemente. Así vemos el fin de Jonás. Un hombre como enojado, porque Dios tuvo misericordia de Nínive y de su rey. La Biblia también menciona, hermanos, cómo termina Dios. Y en el verso 11, Dios termina mostrando misericordia por ese pueblo, por esa ciudad que no sabía discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. Y le dijo a Jonás: Jonás, si no estás contento porque salvé a los ninivitas, te pido que estés contento porque salvé a los animales. ¿Salvó Dios a los animales? También. Y la Biblia lo dice. Y el último verso de la Biblia, en el 4:11, hermanos, ustedes encontrarán que el libro de Jonás no tiene final. ¿Saben por qué no tiene final? Porque Dios quiere que tú le pongas el final. La pregunta es: ¿qué final le pondrás? Esta historia en la Biblia termina no sabiendo si Jonás se va a salvar o se va a perder. Como yo hoy, no sé si te vas a salvar o te vas a perder. Tú tienes que tomar una decisión. Esa decisión que Jonás no pudo tomar, o que no tomó, que lo presente la Biblia, Dios lo dejó así precisamente, para que se identifique con usted y hoy pueda tomar también la decisión. La decisión de ir a Nínive, que es predicar la palabra de Dios, o ir para Tarsis. Tú decides. Tú decides. Pero Jonás entendió dos cosas. A pesar de que él estaba enojado, él entendió dos cosas, hermanos. Y yo agregaría 3 y 4, y más. Pero solamente 2 voy a compartir con ustedes. Jonás descubrió en carne propia que es imposible escapar de la tarea de Dios. En carne propia Jonás lo experimentó. No se puede escapar de la responsabilidad de predicar la palabra de Dios. Número 2, Jonás entendió también que es imposible escapar de la tarea de Dios. No se puede escapar de Dios y no se puede escapar de la tarea de Dios. Esas dos cosas entendió Jonás. Y es por eso que yo voy a terminar con un llamado en esta ocasión, en esta tarde. Y lo he hecho a través de en dos partes. Uno es para los miembros adventistas del séptimo día, los que se identifican con Jonás, pero en la segunda parte. ¿Y cuál es la segunda parte? En el 3:1, 2 y 3, cuando Jonás obedeció para ir a predicar. ¿Quiénes se identifican con Jonás? En la segunda parte. Gracias, hermano, puedes venir aquí y vámonos para Nínive. ¿Alguien más se identifica con Jonás? En la segunda parte de su llamado.
Pase, hermano. Aquí los que quieren identificarse con Jonás. Y hago este llamado para los que ya están haciendo la obra misionera y quieran continuar haciéndolo, y para los que no, pero quieran involucrarse. Pasen aquí al frente, por favor. Pero la otra parte de la moneda, la otra parte de la enseñanza, Jonás 1, 2 y 3. Hay otro pueblo, hay otro grupo aquí que se levantará para huir. Y los que huyen, escuchen bien, no pasarán en este grupo. Los que huyen deciden irse a Tarsis, desobedeciendo a Dios. Deciden ellos, o quienes no tomen esa decisión, al igual que Jonás, vivir el juicio de Dios. Voy a hacer una oración especial por este grupo. ¿Quién es el director de obra misionera? Ahí está el hermano. Hermano, ¿cuál es su nombre? Efrén, el hermano Efrén. Mucho gusto, hermano. Sí. Hermano, usted le va a preguntar a los hermanos que están allí. ¿Sí? Le va a preguntar dos cosas. Dos cosas. ¿Cuántos estudios bíblicos va a tener? ¿Y cuántas almas piensan llevar a los pies de Jesús antes que termine el año? Pregúntele. Y si es necesario, apúntelo. Para que usted, hermano, pueda velar por eso. Para que sea una realidad. ¿Alguien más aquí que quiere involucrarse con este grupo? Este grupo de obedientes en la predicación del Evangelio, o que han decidido hoy ser obedientes para involucrarse en la obra misionera. ¿Alguien más quiere unirse? La otra parte del llamado es para nuestros amigos que nos visitan. Jonás 3:6, ya lo mencioné. El rey se levantó, ¿para qué? Para arrepentirse de sus pecados, para obedecer a Dios. Y asimismo el pueblo, y no solamente el pueblo, sino también los animales ayunaron, dice la Biblia. Qué cambio radical, hermanos, en esta historia. ¿Quiénes de nuestros amigos que nos visitan hoy, al igual que el rey, al igual que la multitud, y para que quede bien clarito, al igual que los animales, quieren obedecer a Dios? ¿Puedo ver una mano? ¿Amén? ¿Puede ponerse de pie, hermana, por favor? ¿Alguien más? ¿Alguien más que hoy reconoce que es necesario obedecer a Dios? La Biblia revela, hermanos, por qué Jonás decidió no predicar la primera vez. La Biblia revela eso. Y lo dice en el 4:3. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida. No, perdón, eso no es. Aquí está en el verso 2. Y oró Jehová a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis. ¿Por qué? Porque sabía que tú eres un Dios, ¿cómo?
clemente, misericordioso. Jonás sabía eso, que Dios perdonaba. Y porque Dios perdonaba, entonces él hizo lo que quiso. No seas como Jonás. Muchos hoy saben que Dios perdona, que Dios es clemente, que Dios es misericordioso, y por eso siguen queriendo hacer su voluntad, seguir en el pecado. Pero no, hermanos, es necesario predicar la palabra de Dios. ¿Puedo esperar a alguien más que se una a este grupo? Quienes ya se han puesto en pie y quieran hacerlo, pasen aquí al frente, por favor. Déjenme decirles, hermanos, que yo me uno a este grupo. Nací en un hogar adventista y desde entonces he predicado la palabra de Dios. Y con la ayuda del Espíritu Santo lo seguiré haciendo. Sigan adelante, hermanos. Pruebas vendrán. Pruebas, escuchen bien, pero no las consecuencias de su desobediencia. Pruebas como le vino a Job. Job no fue desobediente. Job era justo, temeroso de Dios, apartado del mal, íntegro. Pero Satanás dijo, no es verdad, y lo tentó. Pues aunque Satanás haga eso con ustedes, ustedes manténganse firmes hasta que Cristo venga. Vamos a orar. Padre eterno, te damos gracias en este momento, porque aquí están tus hijos. Esta historia, la historia de Jonás, queda claro y queda en nuestra mente de que fue algo real, porque incluso cuando estuviste en esta tierra y cuando la gente demandaba señal y decíamos, muéstranos una señal de que eres el Hijo de Dios, usted respondió, señal no le será dada, mas la señal de Jonás, que estuvo 3 días en el vientre del pez por su desobediencia. Permite, Padre, que en este momento podamos comprometernos con usted de todo corazón, sinceramente. Jonás lo hizo a regañadientes. Jonás lo hizo porque vivió las consecuencias de su desobediencia. Permite que cada uno de los que están aquí no pasen por eso. Pero permite, Padre, que tu misericordia esté con ellos y antes que sea demasiado tarde puedan tener acceso a la vida eterna. Y juntos podamos ser un pueblo que predique tu palabra para la pronta venida de Cristo Jesús. Te damos gracias también porque hay personas aquí que se identificaron con el Rey, que se puso en pie, que se identificaron con el pueblo, que también se arrepintieron de sus malos caminos. Personas se han puesto en pie que no son miembros de esta iglesia, porque ellos también reconocen que han fallado, reconocen que están en pecado y hoy quieren también ponerse a cuentas contigo. Perdona sus pecados y ayúdale, oh Dios, para que ellos, al igual que nosotros, tengamos la vida eterna. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.